¿Cuánto adoran al Señor? Gloria a Dios. Tú sabes que Dios todo lo que hizo lo hizo de la nada. La nada es un principio de donde surgen las cosas. Oye bien, de la nada hizo Dios todo. De lo que no existía. Es decir, que bajo el principio de la nada es que van a surgir cosas grandes. ¿Me entiendes? A Dios le gusta obrar y trabajar bajo el principio de la nada. ¿Escuchaste eso? Entonces, sin nada y sin nada, nosotros vamos a alcanzar proezas, maravillas. Y de ahí va a surgir todo, de la nada. ¿Cuántos creen eso? Creo eso. Hay que mucha gente le gusta ver cosas como Tomás. Tomás le gustaba ver para creer. Si Tomás no miraba las cosas, ven acá, la fe está sustentada bajo el principio de la nada. Porque la fe es creer específicamente lo que no existe para la mente humana, pero sí en la eternidad. Amén. Por eso, cuando aquellos hombres cultivaban fe, aquellas personas, no solamente hombres, tenemos una mujer que cultivó una fe tremenda, la mujer sirofenicia. La Biblia habla como de dos personas que cultivaron una fe sobrenatural. La mujer sirofenicia y el centurión. Jesús se asombró. Fue la única vez que Jesús se asombró, pastor. Ya sabe. ¿Me entiende? Y esa fe se basa específicamente en la no existencia de nada. Así que Dios te bendiga. ¿Cuánto adoran al Señor? Hoy quiero ser cortito. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿No es verdad que sí? Voy a predicar breve, una exhortación breve, ¿no es verdad que sí? Dios bendiga Memoria. Memoria es un joven valeroso de Dios. Pastor Yazá, de la nada, eso 20,000 pesos. Provocaron en el mundo espiritual un conflicto. Amén. Porque los principios de la nada provocan conflicto en el mundo espiritual. ¿Cuánto adoran a Dios? Y precisamente hoy yo voy a hablar de por qué le pasan algunas cosas a los hijos de Dios. Amén. Lo primero es que esta carne no asimila ningún tipo de proceso. Amén. Esta carne que usted y yo cargamos encima, este cascarón, no asimila proceso. Esta carne no asimila miseria, no asimila necesidad, no asimila dolor. Amén. Y el fruto de esa falta de asimilación provoca desesperación. Amén. ¿Saben lo que es la desesperación? Es cuando nuestras emociones se extreman. Amén. Al sentirnos acorralados, nuestras emociones se extreman y nos desesperamos. Pero el Señor dice:
yo controlo eso. ¿Cuánto entienden lo que estoy hablando? Y hay gente que dice que por qué razón a los cristianos le pasan cosas. Amén. ¿Por qué el cristiano, y no solamente el cristiano, cualquier tipo de ser humano, por qué el sufrimiento, por qué el padecimiento, por qué las necesidades? Pero hoy yo no me voy a basar específicamente en lo que no son, sino en lo que le sirven a Dios. Que ahí es que está la incógnita. ¿Por qué los que le sirven a Dios padecen hambre? Padecen persecución. ¿Cuánto me están entendiendo? Es más, algunos hasta lo matan, lo asesinan. Y yo voy a hablar de eso. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que tiene una incongruencia mental y ellos no entienden por qué los procesos, por qué el dolor, por qué la necesidad, por qué la muerte. Los que le sirven a Dios sufren, padecen necesidades, problemas, escasez. Yo voy a tocar unos cuantos puntitos y voy a leer en Génesis capítulo 50, versículo 20 hasta el 22. La palabra que externó José a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer que lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo le daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y lo consoló con mucho cariño, habló con ellos con cariño. Y José vivió en Egipto junto a la familia de su padre y llegó a la edad de 140 años. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? Los hijos del destino, los hijos de la eternidad, no son dueños de los acontecimientos que le pasan. Usted no es dueño de su vida. Amén. Usted no es dueño de su destino. Quien determina y quien trazó tu vida desde la eternidad es el Señor. Él fue que trazó tu vida. Él fue que dijo que si a José no se le arma un lío en su casa, amén, José no podía ir a Egipto y cumplir el proyecto, el propósito de Dios para salvar la simiente que era su familia, por donde iba a venir la línea del Mesías, por donde iba a venir Moisés, David, Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso José estaba muy tranquilo en su casa, con buena comida, buena cama, buena ropa, el cariño de papá y de mamá. José estaba en su mejor momento. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. La edad de José era de un bebé, 17 años. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando la eternidad decidió y dijo: te tengo que sacar de tu casa. Y el mismo Dios puso en el corazón de sus hermanos, amén, ese mal, esa envidia. El Señor la movió para que el propósito que Dios había diseñado en José
empezar a correr. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios es el dueño de tu tiempo. Dios es el dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu levantarte, de tu caminar. Dios tiene todo planificado contigo. Pero hay cosas, amén, que van a suceder en tu vida que te van a doler. Hay cosas que van a suceder en tu vida que van a provocar dolor, quebranto. Hay cosas que van a suceder en tu vida que tú no la vas a entender. ¿Usted cree que José entendía eso? Que sus hermanos lo vendieran, se lo vendieran a extranjeros. ¿Cuánto alaban al Señor? Que lo separaran de papá y de mamá, que lo sacaran de su casa, de su buena cama, de su buena comida, amarrado con un grillete camino a Egipto. ¿Cuánto alaban al Señor? Aunque la carne duela, aunque tu mente no lo entienda, esto estaba dentro del plan divino de Dios. Te digo algo. Cuando Juan el Bautista dijo esta palabra, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Lo que salió de la boca de Juan fue palabra de eternidad. Palabra de eternidad. Juan certificó su muerte. La palabra menguar en su propia boca está diciendo: llegó mi momento de salir de esta tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque llegó el matatán, llegó el jefe. ¿Cuánto alaban a Dios? Llegó que yo le arreglé el camino. Llegó el que tiene el fuego divino. Llegó el que bautiza con fuego. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no puede haber dos gallos y un gallinero. Y él es el gallo principal. Así que yo me voy de esta tierra. ¿Cómo se va? Yo no sé. Pero Dios decidió poner que le cortaran la cabeza. ¿Cuánto alaban al Señor? Si Dios hubiese querido, a Juan no le cortan la cabeza. Pero Dios entendió que Juan debía de salir rápido de la tierra. Amén. Porque el ministerio del Señor, del Mesías, había comenzado. Amén. Y ya Juan había cumplido su diseño, su propósito en la tierra. Hay cosas que tú no la entiendes. Tu muerte no la va a entender. Tus necesidades no la va a entender. Tu problema, tu dolor no la va a entender. Solamente Dios la entiende. Quizá mucha gente va a decir: ay, pobre Juan. Mataron a Juan, le cortaron la cabeza a Juan. Era necesario que Juan muriera. No sé cómo Juan iba a morir. Si venía un mosquito y lo picaba, si le mochaban la cabeza a Juan, amén. Si lo quebrantaban a puñaladas como a Jacobo, amén. Si lo mataban a pedradas como a Esteban, no sé, pero tenía que morir. Dentro del diseño de Dios está lo que Él determine, no lo que tú quieras. Amén. Hay gente que quieren acomodar sus pruebas. Hay gente que quiere acomodar su proceso. Hay gente que entiende que su proceso debe ser así o asado. Dice el Señor: no es como tú lo entiendas, es como yo he determinado. Amén. Porque estoy preparando una vasija en ti. Porque esa vasija que te cubre de barro es una vasija desobediente, mala, no sometida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y tiene que ser procesada. ¿Cómo? No sé. Hay gente que Dios tiene que matarle el orgullo. Y para Dios quebrarle el orgullo, lo somete a situaciones, cuando alaban al Señor, que ni tú mismo lo entiendes. Es necesario quebrantar orgullo. Es necesario quebrantar procesos de desobediencia. Es necesario levantar, amén, quebrantar envidia. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay gente que son envidiosos y el Señor tiene que enseñarle por medio de procesos a que eso no es bueno y ellos cambien de mentalidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Y se gocen cuando el otro está bendecido. ¿Cuánto alaban? Ustedes pensaron hacerme mal.
Amén. ¿Ustedes creen que los hermanos de José eran malos? Dios lo metió en su diseño. Amén. Dios lo entró en el diseño. ¿Cuánto alaban al Señor? Gracias, pastora. Soy mi pastora María, mujer de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Por qué nos pasan cosas nosotros los cristianos? ¿Por qué los cristianos sufren? ¿Por qué padecemos? ¿Por qué nos llegan enfermedades? Eliseo botaba fuego por el cuerpo y murió de una enfermedad. Yo no sé cuál es, pero se murió de una enfermedad. Así tú que estás diciendo que los cristianos no se enferman, los cristianos se enferman. ¿Cuánto alaban al Señor? Timoteo tenía una enfermedad del estómago. ¿Cuánto alaban al Señor? Pablo tenía una enfermedad de los ojos. ¿Cuánto alaban al Señor? Los cristianos también se enferman, porque eso viene en el paquete. Aleluya. Y el paquete del proceso es duro. A cada quien le viene una cosa diferente. A Juan el Bautista le llegó su momento. ¿Cuánto alaban al Señor? Muerte. A Esteban, muerte. A David, persecución. El mismo Señor provocó que Saúl, amén, se llenara de maldad, de envidia contra David. ¿Cuánto alaban al Señor? Y lo persiguiera para matarlo. Hay gente que dice: ay, hombre, me están persiguiendo, tanto dolor. Dice el Señor: eso está dentro del paquete. Pero yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, yo voy bien a la iglesia, yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo soy un siervo, una sierva de Dios. Eso a ti no te va a excluir ni a sacarte del proceso, porque el proceso ya está determinado para tu vida de acuerdo a lo que Dios esté buscando en ti. ¿Qué Dios busca en ti? ¿Qué es lo que el Señor busca? Hay gente que hasta de la iglesia se van cuando les llegan las hambrunas y no entienden que eso está dentro del plan de Dios. Y el Señor dice: caramba, un chin de hambre y ya te desgarita. ¿Cuánto alaban al Señor? Tú sabes que tú eres iracundo. Te puse a fulana para que te ofenda, para ir perfeccionando ese en ti. No lo soportaste, te mandaste. Hermano, ¿y por qué usted no va a la iglesia? Ay, ahí hay una hermana que me tiene que coger la loma. Esa es una lija que Dios te tiene, porque esa lija está dentro del proceso. ¿Cuánto alaban al Señor? Jeremías 18 dice que el Señor te mete en el taller del maestro. ¿Cuánto alaban al Señor? Y allá adentro el Señor tiene herramientas diferentes para tratar contigo de acuerdo a tu problema terrenal. Hay gente que Dios tiene que sacarle un serrucho y cortarle pedacitos, cortarle un pedazo de lengua, porque hablan más. Ay, santo Dios. Una vez yo le predicaba a un tipo por ahí, por el barrio San Martín, y él vivía bebiendo y bebiendo y bebiendo. Y yo decía: mira, ven a Cristo. Y le daba tratadito. Sucede que un día lo veo que le falta una pierna. Y me dice: varón, ya estoy en la iglesia. Y yo: caramba, tuvo Dios que quitarte o permitir que te quitaran una pierna para tú llegar a la casa de Dios. Porque no es Dios que quita la pierna, es tu consecuencia, son tus hechos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. De Dios no emana la maldad, de Dios emana el bien, la bendición. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero oye lo que te voy a decir: nosotros somos carne y es necesario que esta carne sea procesada. Fíjense, si Dios va donde José y le dice a José: José, bueno, él vio, él fue en sueño, ¿no es verdad que sí? El Señor le mostró eternidad en sueño. Diga conmigo lo que está aquí: eternidad. Eternidad es todo lo que sale de nuestra esfera. La eternidad es lo infinito. La eternidad es la nebulosa donde se encuentra el eterno. Pero el eterno es más grande que la eternidad. Oh, santo Dios.
El eterno es más grande que la eternidad. La eternidad es un punto dentro del eterno. ¿Cuánto alaban al Señor? Y como Él conoce tu vida y sabe quién tú eres y sabe dónde nosotros cojeamos y sabe nuestras debilidades, el Señor lo que te dice: te voy a procesar para hacer cumplir en ti mi proyecto. ¿Qué dijo Dios? José es un niño mimado. José, desde que se levanta, le preparan el desayuno, como Yasai y Samuel. José tiene una cama comodísima. José, cuando se le rompe un vestido, ahí está Jacob vuelto loco buscándole para construirle uno. Y no cualquier vestido, el mejor de todo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y usted cree que José iba a salir de su casa de viaje con su maleta al hombro? No, a José había que sacarlo. A José había que quebrantarlo. A José había que venderlo. A José había que meterlo en una cisterna. ¿Cuánto alaban a Dios? Y que durmiera en esa cisterna para que se fuera olvidando de la cama de pluma. ¿Cuánto alaban a Dios? A José, el niño mimado que todos le aplaudían, había que calumniarlo. Cuando la mujer de Potifar dijo: él me quería violar, él me quería agarrar. No, yo no. No, aquí no está Jacob, no. Ni está Lea ni Raquel. Aquí está Potifar, que te va a meter a la cárcel. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Yo no sé lo que te viene a ti. Yo no sé lo que está en el combo tuyo. Amén. Yo no sé si es papita o qué. Amén. Pero algo viene y es para tu bien, aunque te duela. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Moisés. Oh, Moisés. Todos los días en la casa real. Oye, Zule, todos los días Moisés en la casa real, comiendo bueno, en buena cama, bueno vestido, pastora Mari. Moisés todo chévere. Y un día dijo Dios: hoy voy a poner un egipcio que esté maltratando a tu familia para provocar celo en ti. Yo no sé cuál va a ser la actitud tuya, pero Dios la sabía. Amén. Y cuando él vio al egipcio maltratando, ¿cuánto alaban al Señor? A su familia, a un israelita, se llenó de celo, se llenó de ira, buscó y mató a aquel egipcio y se mandó a correr. Dijo: Dios, eso es lo que yo quería para llevarte al desierto. Te quería sacar de tu confort, te quería sacar de tu comodidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Hoy lo que te quiero decir a ti que estás siendo procesado, tú que tu nevera está vacía, tú que tu bolsillo está vacío, ¿cuánto alaban al Señor? Que tiene un problema de salud. Este cuerpo va para la tierra, así que no te preocupes mucho por eso. ¿Cuánto alaban al Señor? El Señor te dice: eso está dentro del combo de tu proceso. Denle un aplauso al Señor. Oye bien lo que te voy a decir. No te desoriente. Escuche esto. La pastora Mari es testigo. Estando ella en los Estados Unidos, ella sabe el proceso que yo pasé en ese país. Amén. Yo duré más de 6 meses que no tenía dónde vivir, brincando de casa en casa. Más de 6 meses. Y yo la llamaba a ella y le decía: Mari, esto está difícil, esta condición. Ella me decía: tranquilo, algo va a pasar, Dios va a obrar. Ni para comida, ni para montarme en un tren. ¿Cuánto alaban al Señor? Vivía de la providencia de los amigos. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Proceso duro.
proceso difícil. En ese momento yo decía, ¿qué es esto?, decía Dios. Amén. Y un aguijón detrás de mí atacándome. Iba a una iglesia y ese aguijón llamaba a la iglesia para atacarme. Y donde quiera que yo llegaba, ese aguijón detrás de mí. Aún donde yo llegaba a vivir, llamaba a la gente de la casa para que me votara. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué es esto? Y cuando llamaba al aguijón, el aguijón se burlaba de mí. Me decía, aguanta ahí. Y lo que falta es duro. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el Señor me decía, el proceso tiene que pasarlo porque es necesario. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Amén. Aquí en estos caminos no hay niños bonitos. Y shakatama la masaya. Aleluya. Aquí todos vamos a ser procesados, uno de una manera, otro de otra. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo pensaba que el mundo me caía encima, que la tierra me tragara. Aleluya. Pero yo sabía que mi Redentor vivía y que en un momento se iba a despertar a favor mío. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? No permita que el proceso te venza. Amén. No permita, tiene que pasar el proceso. A su nombre. Pero en ese proceso empecé a encontrar personas que me apoyaban. Porque Dios te suelta en medio de la prueba, pero también te da el jarabe. Shamay. Aleluya. Hay momentos que el alcanfor llega, santo Dios. Hay momentos que el jarabe llega, santo Dios. Amén. El proceso no es sin agua. Te dan un poco de agua. En el camino te dan agua. Cuando el sol está más fuerte, te dan un poco de agua. Y fue lo que pasó conmigo. Empecé a encontrar personas, amén, en el camino, como la mamá de Mari. ¿Cuánto alaban al Señor? De la pastora Mari, que llegaba hasta vivía en su casa y comía en su casa cuando salía del trabajo. Trabajé en restaurante, limpiando baños, fregando platos. No chino, miles de platos. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso te lo hace, lo permite Dios para procesarte y para que tú aprendas a depender de Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Tú no puedes depender de hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Tú tienes que depender de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero es necesario pasar, porque eso está en el combo. ¿Sabe, pastor Yazá? Yo pensaba que eso no estaba en el combo. Un pastor lavando platos, limpiando baños. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero eso estaba en el combo. Eso estaba en el combo. Dios tenía eso en el combo. Pero yo no lo sabía. Mi carne no lo sabía. Si el Señor le dice a José lo que José iba a pasar, José busca un lazo y se lo tira. Dice que me van a meter ahí, que me van a vender, que me van a calumniar. No, que me van a meter en la cárcel. No, aleluya. Pero el Señor se cayó el proceso y le dijo: si te lo digo ahora, te devuelve. Hay procesos que si te lo dicen, te devuelven. Nada más le mostró el final. Le dijo: mira ya, trono, gloria. Por eso es que yo estoy en contra de los mensajes motivadores, porque ellos hablan de trono y de gloria sin hablar de proceso. Todo te va a ir bien. El año 21, que aquello, mire hermano, no, usted tiene que pasar por debajo de la patana. A usted tiene que pasar los rodillos por encima. ¿Cuánto alaban al Señor? A usted tiene que pasar los ciclones por encima para saber de qué usted está hecho. ¿Cuánto adoran al Señor? Yo llegaba donde la pastora María a llorar,
Y a veces salían Noé y yo juntos en una guagua a dar vueltas para hablar de Cipal. Los dos hablando de la prueba, de las dificultades. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Aleluya. Pero así, pero el Señor dijo, aleluya, adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Y escuchen esto, esto es importante. Amén. La Biblia dice en el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. Y estuve investigando sobre eso. Aleluya. Y entendí que las ovejas, los pastores le echan aceite en la cabeza para que los gusanos no le cargan. ¿Cuánto alaban al Señor? Y le llenan los oídos de aceite. ¿Cuánto alaban a Dios? Y le llenan los ojos de aceite. Y le llenan la boca de aceite, de unción, de fuego. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Para que los gusanos no te entren en medio del vendaval, en medio de la prueba, en medio de las vicisitudes. El Señor te dice, no es para muerte, es para vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Aunque venga la prueba que venga, tú vas a vencer. ¿Cuánto alaban? Aleluya. Yo no entendía eso. No entendía. Había un hombre que me iba de un trabajo. Cuando yo llegué a Estados Unidos. Amén. Y el aguijón que estaba detrás de mí lo llamó y le dijo, no le dé trabajo a ese hombre. Y cuando lo llamo y le digo, oye, dice, no hay trabajo para ti. Y en esos días me habían operado de una apendicitis y la anestesia se me había ido a la cabeza. Y yo andaba deambulando así. Yo decía, ¿será que estoy en otro mundo? En Marte, en Venus. ¿Dónde es que estoy? ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Son necesarios los procesos, varón. Aleluya. Son necesarios. Aleluya. Pero los procesos como que no tienen un librito. Como que uno no entiende cómo estudiarlo. Amén. Es como la pregunta de para hacerte ciudadanos, que son 100. Aquí no son así, memorizándolo. O como la licencia. ¿Cuánto alaban al Señor? El proceso, el único que tiene el librito se llama Dios. Él tiene aleluya, es un manual divino. El proceso es un manual divino. Solamente Él sabe. Y Él sabe lo que escribió ahí. Porque Él es que te conoce. Y Él te agarra y te mete adentro del taller del maestro. Ven acá, Mari, ven acá, Mari. Ven acá, pastora. Oye, pastora, ya para acá, sube. Mira, cuando te entran al taller del maestro, hay muchas herramientas. ¿Cómo cuáles? Hay serrucho, martillo, cincel. Sí, dependiendo de lo que van a trabajar. Dependiendo de lo que van a trabajar. El asunto de este taller, que tú llegas y tú eres el producto. Entonces, quien te va a trabajar es que sabe cómo te va a entrar. Si con serrucho, si con martillo, ¿no es verdad? Con un cincel, eso es fuerte. Eso es cuando no hay forma de aflojar. ¡Bam! Durísimo le dan. Usted sabe de eso, ¿no es verdad? El varón sabe de eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces te meten en el taller. Después que te trabajan con todas las herramientas, serrucho, cincel, la pulidora. Hay gente que hay que meterle pulidoras por todas partes. Ay. No hay que estar orgulloso, envidioso. Hay que quitarte todo eso, hermano. Siéntese, pastora, que ahora voy a hablar de la lija.
La lija, ¿cuál es la lija más fuerte? La 1. La 1. Mientras más para adelante es más bajita. En el proceso, Dios te pone lija. Puede ser en tu trabajo, una gente que te haga la vida imposible. Puede ser tu propia mamá, o papá, o hijo. Y shakata la masaya. Aleluya. Amén. Pero el Señor tiene una colección de lijas. Y cuando tú entras al proceso, el Señor elige las lijas dependiendo la escoria que tú y yo tenemos encima. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y Dios manda a los ángeles guerreros, y Dios manda a los ángeles ministradores a pasarte lija. ¿Cuánto alaban al Señor? Y tú dices, ¿y qué es lo que pasa? Que la nevera tiene 2 meses vacía. ¿Y qué es lo que pasa? Que el bolsillo mío, amén, no recibe nada. Lo que pasa que te están pasando una lija casi cero. Porque antes, cuando llegaba Navidad, tú eres el papi chulo y la mami chula que se compraba todos los vestidos del mundo y todos los zapatos del mundo, de que petrenal, gran cosa. Y ahora no hay cuarto. La pandemia se llevó todo. ¿Cuánto alaban al Señor? El corredero, ¿cuánto alaban a Dios? Dice el Señor, te están pasando lija, quebrantando tu... Es largo. Es una película. Es una película. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice un amigo, me dice el pastor Yazá, que conmigo se pasa una película o una novela. ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre. A veces le digo a Dios, pero Señor, y me dice el Señor, es necesario todo lo que a ti te ha pasado. Y te lo voy a decir a ti, mi hermano. Todo lo que a ti te está pasando es necesario. Dios es tan poderoso que Él es capaz de con mover un dedo hacer que las cosas no te pasen. El simple hecho de Él decirle a Satanás, déjame a Job tranquilo, a Job no le pasa nada. Pero Él permitió que le pasara eso a Job, porque Él conocía del material que estaba hecho Job. ¿Sabe algo? Como Él es el productor tuyo y tú eres el producto de Él, amén, Él sabe cómo te va a trabajar y la resistencia que tú tienes. ¿Cuánto entienden eso? Él sabe cuánto tú resistes. Él sabe hasta dónde tú aguantas. Él sabía que José resistía. Amén. Él sabía que José era fiel. Él sabía que cuando José estaba metido en la cisterna, no se iba a volver loco. Cuando José salió, dijo, ¿y ahora qué? Le dijeron, te vamos a vender. Y José no iba solo, Mario. Iba con un grupo de tigres amarrados de muchísimo. Y José, pobrecito, mira. Y José, ¿dónde que me llevan? Y Dios, tranquilo, que eso es parte del proceso. Y cuando lo llevan allá, una mujer lindísima detrás de José. Hola, José. Hola, José. Y José, ay, mi madre. ¿Y esto? En Israel no hay mujeres así, decía José. La mujer es bella. Y un día quiso amarrarlo y José se mandó. Allá cayó José preso en la cárcel. Le dijo al esposo, ese tipo me quería violar. José, y esta calumnia. Allá José preso en la cárcel. Y Dios dijo, te he traído a Egipto para preservar tu familia. Amén. Te he traído a Egipto para que tu familia no se mueran de hambre. ¿Cuánto alaban al Señor? Muchas veces lo que tú no entiendes, más adelante lo va a entender. Porque en el proceso que Dios te está pasando, es necesario que todo eso pase. A uno le mochan la cabeza como a Juan. ¿Por qué? Porque Juan ya no podía vivir más. Amén. Ya Dios dijo, Juan, te va. Porque no pueden haber 2 gallos en un gallinero. Te va.
¿Cuántos están entendiendo eso? Moisés, se te acabó la comodidad. Fuego al monte, a trabajar la casa de Jetro. David, se te acabó estar tocando en el palacio, a correr, y un rey detrás de un pobre muchacho, un ejército entero por matarlo, pero Dios lo cubrió. Simplemente te digo, Alex, pastora, Memory, varón, solamente le digo a ustedes, esto pasará. Solamente hay que pasarlo con buenas notas. Si lo pasamos con malas notas, ya sabes, nos repite el asunto. Cuando tú llevas un mueble y la lija le faltó, el dueño dice, eso está mal, eso está rústico. Y él es el que determina. Dicen, devuélvame azules para atrás. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le pasa? La veo con muchas ronchas de ese lado. Dele un poquito más. No te alaban a Dios. Claro. Amén. Tú pasas por un proceso de necesidad. Cree. Es tiempo de ver más allá, de llamar Dios me pasó por este proceso y después viene las cosas que no son como si fuesen. Ven y sed parte de nosotros. Congregación Cree.